de mí, sino hablar de la tarea que tenemos todos. Lo he repetido hasta el cansancio y lo seguiré repitiendo, esas palabras maravillosas del Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. La Iglesia existe para evangelizar. Esa es su naturaleza, esa es su finalidad, esa es su alegría, esa es su gloria. La Iglesia existe para evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Evangelizar es simplemente ser testigos de la presencia salvadora de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la sociedad y del mundo. El Señor, al final del Evangelio de Mateo, dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esa es una frase que tenemos que tener muy clara en nuestro corazón. El Señor tiene ya la fuerza salvadora que abarca absolutamente todo lo que existe. Con su muerte y con su resurrección, Él ha reconciliado todos los seres con Dios. Y por lo tanto, Él está presente como resucitado en cada ser humano y está presente en todos los acontecimientos de la historia. Él está presente. Pero inmediatamente el Señor añade: vayan pues a predicar el Evangelio a toda la creación, en la versión de Marcos, o vayan a todas las naciones a hacerlas mis discípulos, en la versión de Mateo. Se trata, por lo tanto, de que nosotros, los que por gracia infinita del Señor lo hemos conocido, lo hemos aceptado por la fe, lo hemos hecho el Señor de nuestra existencia, vayamos a proclamar. Es salida. Vayan. Durante todo el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, si nosotros leemos con calma el Evangelio, nos damos cuenta de que Él está en permanente movimiento. Él sale permanentemente a las aldeas, a las sinagogas, a las ciudades. Se desplaza por toda Galilea, Samaria, Judea. Se desplaza permanentemente con sus discípulos para anunciar la presencia del reino de Dios. Eso es lo que nosotros, después de su muerte y resurrección, tenemos que anunciar: su presencia salvadora en medio del mundo, su presencia salvadora en el corazón de cada uno de los seres humanos. La inmensa mayoría todavía no tiene conciencia de esa presencia del Señor en su vida. La inmensa mayoría todavía cree que Dios está ausente, que Dios no tiene nada que ver con su vida. Nosotros, que somos conscientes de que el Señor sí está presente y de que el Señor tiene mucho que ver con mi vida, tenemos que testimoniar. Por eso en la Arquidiócesis de Bogotá ya llevamos todo un proceso que ha durado prácticamente desde que yo llegué hace 7 años, para irnos organizando en esa tarea de evangelizar. Porque si estamos todos dispersos, si vamos cada uno de nosotros por su lado, si improvisamos todos los días, indudablemente que nuestro trabajo no va a ser tan eficaz. Se trata de que empecemos a caminar hombro a hombro, de que empecemos a ayudarnos los unos a los otros, de que empecemos a caminar juntos en esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Y por eso, después de un largo proceso que ustedes conocen y muchos de ustedes participaron activamente en él, hemos plasmado toda esta tarea evangelizadora en lo que hemos llamado el plan de evangelización, con sus 3 grandes etapas. Estamos viviendo, a partir de diciembre de este año, el año central de esos 9 años. Ya vivimos los 3 años del nuevo giro, del gran giro. Ya vivimos un año de la segunda etapa, el nuevo rumbo. Vamos a vivir el segundo año, que es el año central.
y luego tendremos 4 años más para que podamos llevar cada vez más el dinamismo propio de la evangelización a todos los lugares de nuestra arquidiócesis. Yo podría decir, créanmelo, que hasta ahora hemos vivido la parte más dura, más difícil, más compleja, porque se trata, como lo decía el gran giro, como lo decía esa palabra, se trata de dar un cambio fundamental, radical en nuestra manera de concebir la evangelización. La Iglesia toda, desde el Concilio Vaticano II, de una manera especial, nos está invitando a que cambiemos de mentalidad, de que dejemos de considerar que la evangelización consiste simplemente en reducirnos al culto, a los sacramentos, al estar sentados en nuestras parroquias o en nuestras casas esperando que los demás vengan, y que empecemos a tener una actitud verdaderamente misionera, una actitud de empuje, de dinamismo, de fuerza que va hacia afuera. Por eso, el cambio de mentalidad en el que estamos empeñados no es siempre fácil. Los cambios siempre producen cierta resistencia, por una parte, porque hay una cierta inercia que nos impide cambiar, alterar el rumbo. Los cambios, además, a veces producen miedo. No sabemos con exactitud hacia dónde vamos y podemos tener en ciertos momentos la angustia de dejar aquello que nos hace sentir seguros. Los cambios a veces producen ciertas alteraciones, podríamos decir así, emotivas, en el sentido de que nos quitan la seguridad, pero no nos prometen siempre algo tan seguro como lo que dejamos. Hay que arriesgarse, y el riesgo siempre produce un poquito de incertidumbre y de angustia. Pero lo estamos haciendo en la arquidiócesis. Por eso una reunión como esta, la Asamblea Arquidiocesana, que hemos venido teniendo cada año, nos empuja fuertemente en la dirección que el Señor quiere que nosotros tengamos. El nuevo rumbo. Ya hemos hecho el gran giro de cambio de mentalidad. Todavía quedan muchos rezagos de la antigua mentalidad. Todavía nos falta mucho dinamismo, pero eso no importa. Lo importante es que ahora estamos ya embarcados en el nuevo rumbo. Y el nuevo rumbo tiene fundamentalmente ese eslogan, que es un eslogan realmente maravilloso. Hoy salimos testigos de la misericordia. Yo quisiera brevemente meditar lo que significa ese eslogan. Hoy es un hoy de salvación. Si ustedes leen la Sagrada Escritura, de la primera página hasta la última, hay un hoy permanente de salvación. Es una historia de salvación que se va armando, que se va fraguando, que se va tejiendo por la misericordia de Dios a partir de unos hoy permanentes. Hoy, el Señor en la sinagoga de Nazaret lleva a plenitud ese hoy cuando dice: hoy se ha cumplido la Escritura. Cada minuto es un hoy de salvación. No hay un minuto de la existencia del mundo, de la historia de la humanidad, que no sea momento de salvación. Y somos conscientes de esa realidad, pero al mismo tiempo somos conscientes de que esa salvación se inserta en una historia humana. Cada uno de los seres humanos vivimos nuestra propia historia, nuestras propias vicisitudes, en medio de luchas, de dificultades, de problemas, pero también de esperanzas, de alegría. Cada uno de nosotros va caminando. Qué bueno que logre descubrir que cada uno de sus momentos es un hoy de salvación. Y por lo tanto hay que conocer la historia, hay que conocer el mundo en el que estamos, hay que conocer mi propia historia personal para poder responderle plenamente al Señor en cada uno de los momentos de la existencia. Pero también tenemos que conocer la historia de nuestra iglesia para poder vislumbrar con mayor claridad todo lo que se ha realizado y por lo tanto toda la riqueza inmensa que contiene ese hoy como fruto de muchos hoyes anteriores.
Hay que conocer también la historia del país, la historia de la patria, para poder entender muchas reacciones, muchas situaciones que en este momento estamos viviendo y por lo tanto poderlas iluminar a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy, eso significa que no nos podemos ahorrar ni un solo momento. No podemos perder un solo minuto. Cada minuto tiene que ser ese minuto en el cual somos testigos de la misericordia. Es un compromiso grande, pero es un compromiso en el cual tenemos que ir caminando cada vez más. Hoy salimos. Ya decía yo que la actividad misma del Señor Jesucristo fue un salir. El Papa, en su discurso a los obispos de Colombia, decía que Dios fue el que dio el primer paso cuando quiso salir de sí mismo para crearnos, cuando quiso salir de sí mismo para conducir la historia del pueblo de Israel, pero sobre todo cuando quiso salir de sí mismo para enviarnos a su Hijo Jesucristo, el cual se entregó plenamente a sí mismo, muriendo y resucitando por nosotros para darnos la posibilidad de tener la vida. Salimos, es un plural, cada uno de nosotros sale, pero salimos también como comunidad, salimos juntos, salimos apoyándonos, salimos teniendo los mismos criterios, salimos procurando tener las mismas metas, incluso tener los mismos caminos, para que indudablemente esa salida sea una salida grande, fuerte, que se sienta, que la gente se entere verdaderamente que hay un grupo grande de personas llenas de entusiasmo, llenas de amor al Señor, que va proclamando por todas partes que Dios está vivo, que Dios vive en medio de nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos salva, que Dios quiere que cada uno de nosotros sea feliz y que nos promete la felicidad para siempre más allá de la muerte. Salimos todos entusiasmados, jóvenes, adultos mayores, salimos obispos, sacerdotes, consagrados, pero también laicos, todos los laicos. El Papa Francisco ama decir el santo pueblo fiel de Dios. Esa es la iglesia, el santo pueblo fiel de Dios. Y esa iglesia toda que peregrina aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, bajo la guía de los pastores, animándonos los unos a los otros, salimos todos juntos, salimos, sin que se quede nadie, porque tenemos que salir todos juntos para hacer esa presencia misericordiosa en el mundo. Y salimos testigos. No es tanto a hablar, no es tanto a predicar, entre comillas. Permítanme recordar una anécdota del Papa Francisco, que la repitió en 2 ocasiones durante la visita. Dijo que en una oportunidad estaba almorzando con unos jóvenes y uno de ellos le preguntó: Santo Padre, yo tengo un amigo que es ateo, ¿qué le digo para que se convierta? Y el Santo Padre le respondió: lo último que tenés que hacer es hablar, porque primero tienes que dar testimonio de lo que crees. La palabra vendrá después, porque la persona, al ver nuestro testimonio de amor, se preguntará, se interrogará y nos interrogará. Y entonces será la oportunidad para poder decir la palabra oportuna, para poder llevar el Evangelio también expresado en palabras. Pero es testigos, no solamente habladores. Mañana estamos celebrando la Jornada Mundial de los Pobres y el Papa ha elegido aquellas palabras de la primera carta del apóstol Juan: no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y de corazón, y con obras. De eso se trata, con obras, testigos, con obras, con nuestra vida, capaces de acercarnos al otro, capaces
de comprender a la otra persona, capaces de tenderle la mano, caminando con el otro, acompañándolo en su proceso de vida. Porque precisamente tenemos que ser testigos de la misericordia del Señor. Y la misericordia del Señor rompe todos los moldes, absolutamente todos los moldes. A mí me impacta siempre cómo somos de mezquinos cuando nos enfrentamos a la misericordia de Dios. Tratamos de ponerle límites a la misericordia del Señor. Tratamos de ponerle límites al amor del Señor. Y más bien nos inclinamos, casi que lo preferiríamos como un juez implacable, antes que como un Padre misericordioso que rompe absolutamente todos los moldes de lo que nosotros mezquinamente entendemos como justicia. Misericordia, misericordia, algo que va mucho más allá de cualquier expresión de simple fraternidad o solidaridad, algo que va más allá de todo lo que nosotros podemos verdaderamente vivir y exigir con nuestras propias fuerzas. Para eso tenemos que abrir plenamente nuestro corazón a la misericordia del Señor. Tenemos que hacer que nuestro corazón rompa allá internamente en nuestra vida todas esas barreras, todos esos límites que le ponemos al amor misericordioso del Señor, y que nos dejemos verdaderamente sumergir por esa misericordia, para así entonces poder ser testigos de la misericordia. En Colombia hoy necesitamos misericordia. Si no hay misericordia en todas las relaciones de los unos para con los otros, nunca jamás venceremos esa espiral, ese círculo vicioso permanente de la guerra, del odio, del rencor, de la injusticia, de la violencia. Hoy salimos testigos de la misericordia. Y tenemos que ser testigos en todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad. Testigos claros. Y esto exige de nosotros un cambio profundo de mentalidad, de actitudes, de vida. Por eso hoy le pedimos al Señor que Él nos ayude, que Él venga en ayuda de todos nosotros. Que Él nos una cada vez más a nosotros, los unos a los otros, nos una profundamente como pueblo de Dios, como santo pueblo fiel de Dios. Que nos haga sentir llenos de la esperanza que empuja nuestros pasos, porque sabemos que su muerte y su resurrección son la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Y por lo tanto que nosotros somos testigos, anunciadores, proclamadores, evangelizadores de una realidad absolutamente trastornadora, que Dios es más fuerte que la muerte, que Dios es más fuerte que el pecado, que Dios es más fuerte que el odio, que Dios nos ama y nos ama por encima de todo, y que nos invita a ser testigos de su amor, amándonos los unos a los otros. Yo quiero terminar agradeciendo a todos ustedes. Están aquí representadas todas las parroquias, todos los espacios eclesiales, las capellanías, etcétera, la vida consagrada, todos los que trabajan animando la vida de la iglesia y por lo tanto animando también la evangelización. Que el Señor bendiga esa generosidad de ustedes, ese trabajo permanente, esa lucha de todos los días por seguir caminando a pesar de las dificultades y de los problemas que se puedan presentar. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de sus comunidades, a cada una de todas esas células vitales que conforman el santo pueblo fiel de Dios.